Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro Núñez, soy gerente de investigación y desarrollo de Practia. Eh, Agradezco a Digital Bank para la capacidad de poder hacer este webinar de uno de los temas que francamente me apasiona, que tiene que ver con ética computacional. Eh, no los hago esperar más y si Alejandro, gustan, ¿me empezamos escuchas? directamente con la conversación. Aló. Alejandro, ¿aló? Un, dos, tres. Bien, ¿Me escuchas? Mira, ahí, la magia de la ¿sí? tecnología. Me pude Sí, conectar, nos te costó, hoy día escucho. algo pasó dentro de nuestro internet, pero ya estamos conectadísimos. Bueno, agradecerle a todos los que están conectados hoy día en este webinar sobre inteligencia artificial. Tengo la oportunidad de conocer a Alejandro desde el año pasado, donde nos dio una charla muy entretenida, muy interesante, muy práctica, sobre un tema que está siendo muy especial hoy día y muy importante porque estamos viviendo, todos hablan de la cuarta revolución industrial. Y dentro de esta cuarta revolución industrial hay muchos temas importantes. Y uno de los temas es justamente IA, inteligencia artificial. Y tenemos a Alejandro, que es uno de los expertos. Alejandro, no te doy el pase todavía porque quiero saludar a todos nuestros amigos en Paraguay, en 5 días. Están conectados en Quito. Mira, está allá Bayardo desde Quito, Ecuador. Hay gente desde Guatemala, hay gente desde Costa Rica. Mira, aquí está Roberto desde Buenos Aires. Tenemos toda Latinoamérica conectadísimos. Estamos esperando tu charla, que nos expliques con peras y manzanas cómo podemos mejorar todo este proceso de transformación o cómo ya se lo está empujando, porque esto no es nuevo, el tema de la inteligencia artificial. Alejandro, todo tuyo el escenario, usted es el experto, usted nos va a enseñar hoy día, así que muchas gracias. Dale. No, gracias a ti. Muchas gracias por la introducción. Bueno, parto directamente. Yo no los veo, así que siéntanse libres de comer algo, servirse algo mientras me escuchan, principalmente para no se aburran. Es como mi principal foco. Bueno, lo que vamos a estar hablando hoy es precisamente sobre inteligencia artificial y vamos a estar hablando sobre algunas cosas que son muy importantes, ni siquiera son importantes, son muy importantes dentro de los esquemas de inteligencia artificial. Y estas cosas son las que tienen que ver con sesgo en la data, o sea, cuando la inteligencia artificial toma ciertos elementos y toma decisiones que van en contra de lo que debería estar ocurriendo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre inteligencia artificial y sesgo algorítmico, o, en resumen, por qué nunca contratarías a alguien que toma las mismas decisiones que esa inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar primero sobre una breve historia de los errores de la computación. Porque finalmente, y es algo que yo creo, la mejor historia de la computación, la historia de la computación, no es nada más ni nada menos que la historia de los errores que se han cometido y la forma en cómo se han corregido. Y tenemos muchos errores, así que vamos a partir directamente con la época dorada, donde los errores en la computación eran perfectamente conocibles, era fácil identificarlos y podíamos apuntarlos con el dedo y decir aquí existen. Entonces, para ir a la historia de la computación, vamos a ir al primer error de la historia de la computación. Vamos a remontarnos a la época de más o menos 1830, y aquí vemos en pantalla, aquí, vemos en pantalla a Ada Lovelace y Charles Babbage. Ada Lovelace, asistente de Charles Babbage, compañeros en crear una máquina analítica, el primer concepto de una máquina computadora programable, donde Charles Babbage evidentemente hizo toda la ingeniería para que una máquina propulsada a vapor, pensemos que ni siquiera teníamos electricidad en la forma que la tenemos ahora, sino que hizo una máquina a vapor que era programable. ¿Y quién fue la responsable de definir cómo se iba a programar y cuál era el lenguaje? Ada Lovelace.
Y vamos a ir al primer error de la historia de la computación, que se produce antes de que exista el primer computador. Y el primer error en la historia de la computación está acá. Ahí voy a salirme para que puedan verlo. Lo que están viendo ahí es el primer programa que se hizo, incluso antes de que existiera la primera máquina de computación. Antes que existiera el primer computador, ya teníamos esto. Y es parte del paper que hizo, del primer paper de ciencias de la computación que hizo Ada Lovelace, donde establece el código necesario para calcular los números de Bernoulli, que son una secuencia numérica, donde esta máquina analítica, en teoría, podía hacer alrededor de 50 a 52 operaciones por minuto, lo cual es una cantidad enorme de procesamiento para esa época. Piensen que antes de esto, a quienes se les llamaba computadores eran a personas que iban con sus tablas de logaritmos y trataban de hacer los cálculos lo más rápido posible durante el día. Bueno, los que están poniendo mucha atención ya se habrán dado cuenta de dónde está el error. Efectivamente, hay un error en ese punto. En la línea 4, donde dice 2b5 dividido por 2b4, debería decir dividido por 2b2. Eh, yo sé, fue muy fácil que lo detectaran, pero algo interesante es que muy poca gente se ha dado cuenta de que existe ese error. Tenemos el código más antiguo de la historia de la humanidad y hay mucha gente que se ha dado cuenta que existe ese error. Pero es un error. Ahora, por qué me gusta ir tan atrás? Porque un error en este tipo de cosas, sí es que la reina Victoria hubiese seguido financiando a Charles Babbage para poder construir la máquina analítica, hubiésemos tenido efectivamente en 1840 una máquina como la que se ve ahí. Una máquina del porte de un salón completo, donde se podían hacer múltiples operaciones, donde se podían programar las cosas y donde salían los resultados. Si hubiésemos tenido computadoras en 1840, si la reina Victoria de Inglaterra hubiese tenido computadoras en 1840, unido a la fuerza naval que existía, en este momento no estaríamos hablando español, estaríamos hablando inglés. Pero bueno, es parte de los eh, timelines alternativos que se pueden crear. Entonces, este es un tema muy interesante, muy apasionante. Ese error que les mostré nunca se pudo ejecutar porque simplemente la máquina nunca se pudo construir. Si quieren saber más sobre esto, les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que lean las Asombrosas aventuras de Lovelace y Babbage, que está en formato cómic. Yo lo debería tener por ahí, pero lo tengo prestado. Y con la cuarentena dudo que me lo devuelvan. Así que si pueden conseguir una copia, fantástico. Bueno, por ahí alguien decía que errar es humano, pero para realmente hacer que las cosas fallen necesitas un computador. Efectivamente, los computadores son una extensión y son una amplificación de lo que nosotros somos como humanos. Lo que nosotros hacemos, los computadores y las máquinas lo hacen más rápido, con más fuerza, con más ganas. Entonces, los errores también se amplifican. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es el primer asesinato de un robot que mató a un humano. Esto ocurrió en 1979 en la fábrica de Ford, en Lytton Ford, y lo que pasó ahí es que efectivamente una máquina tomó una mala decisión por los sensores que tenía y aplastó a una persona. Es el primer caso documentado de un robot matando a una persona. Errores de código, sí. Estaban mal puestos los sensores, sí. Esta máquina lo que hacía era en esta fábrica de varios pisos, levantar los vehículos que estaban en cierto estado de completitud y los levantaba hacia el segundo piso para poder continuar con las labores. ¿Qué pasó? Un operario aún estaba trabajando dentro de un vehículo,
esta máquina empieza a elevarlo y lamentablemente lo aplasta. Cosas que vamos a decir, bueno, son de 1969, tal vez no estaba bien definido, probablemente no contrataron a la empresa correcta, guiño, guiño, práctica, para poder hacer estas cosas. Pueden haber montones de cosas que hayan ocurrido, pero evidentemente es un elemento importante en la historia de la computación. Vámonos a otro caso. Lo que están viendo ahí es una imagen satelital del año 1983. Esas son el tipo de imágenes satelitales que teníamos en esa época. Evidentemente, las que tenemos ahora son mucho más detalladas, mucho más precisas, mucho más lindas y mucho más baratas. Pero durante esa época, en plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían sistemas de control automático de defensa, donde si detectaban que había un ataque, por ejemplo, de misiles nucleares, misiles transatlánticos, se ejecutaba lo que se llamaba la destrucción mutua asegurada, que simplemente significaba bien, no podremos ganar, pero al menos vamos a empatar destruyendo a todo. Efectivamente, esto estaba en curso. Parece muy de películas, pero efectivamente este tipo de cosas sí estaban ejecutándose. Y el sistema soviético de alerta temprana, creo que es noviembre de 1983, empieza a recibir una notificación importante. Era muy temprano en la mañana, eran cerca de las 5 de la mañana, y se prendan todas las luces, hay un ataque en curso, vienen misiles termonucleares transatlánticos desde Estados Unidos hasta hacia la Unión Soviética, por lo tanto se recomienda hacer eh, la, el contraataque, la destrucción mutua asegurada. El militar que estaba a cargo de esto, de este sistema, es uno de los grandes héroes de la humanidad. Stanislav Petrov se llamaba. Stanislav Petrov, que tiene condecoraciones increíbles, hizo algo sumamente humano y sumamente acertado. Ignoró por completo el computador. No le hizo caso. Dijo, no puede ser, no tiene sentido. No estamos en ningún conflicto específico, el horario es rarísimo, tiene que, no sé, no me lo compro y no hizo nada. Eh, ese mismo día, más tarde, cuando se analizan las imágenes, luego que se dieron cuenta de que no había tal ataque, se dieron cuenta que algunas nubes se habían formado con una forma tubular y que habían sido detectadas automáticamente por el sistema de reconocimiento como misiles. Así que afortunadamente no estaban conectados los botones y afortunadamente nuestro amigo Stanislav Petrov hizo lo que un poquito todos querríamos hacer, que es no hacerle caso a nuestros dispositivos electrónicos. Vamos con otro caso. Lo que están viendo ahí es una máquina que se llama la CERAC 25, que en 1984 era una de las máquinas médicas más relevantes, una de las máquinas médicas que realmente podía hacer una diferencia. Lo que hacía el CERAC 25 es que, a diferencia de las máquinas anteriores, donde para el tratamiento del cáncer se incorporaba directamente en la máquina las cantidades de radiación que debían ser aplicadas y el tiempo de exposición a esto, el CERAC 25 recibía parámetros de edad, de peso, en general elementos biológicos, biométricos, y automáticamente calculaba la cantidad de radiación y el tiempo de radiación necesaria. Lamentablemente, errores en el código de la CEREC 25 hizo que al menos 6 personas murieran por recibir cantidades de radiación fatales por un error directamente en el código, un error en el código que le costó la vida a mucha gente y que dejó con secuelas a varias otras. Evidentemente, desde ese momento la CEREC 25 se suspendió en su uso y fue reemplazada por otras máquinas. Pero lo que estamos viendo es un acelerador lineal que sin control eh, destruyó todo lo que había a su paso.
Nuevamente, otro error de software. A los que les gusta el espacio, lo que están viendo ahí, se me olvida que es al revés, lo que están viendo ahí es el Mars Climate Orbiter en 1998. La NASA, con protocolos muy, muy precisos de cómo se genera su código, lanza este orbiter, este satélite que tenía como misión hacer el mapeo de Marte. Eh, ¿Han visto alguna imagen ustedes que haya sacado el Climate Orbiter? Les aseguro que no, porque el Climate Orbiter se estrelló contra Marte. Porque en la operación que debía ponerlo en órbita, eh, había un código que estaba con signo y fue pasado a otra pieza de código que no recibía signos. Por lo tanto, al recibir un -18, lo interpretó como un más infinito y evidentemente eso modifica un poquito los cálculos del computador y todo estalló y evidentemente todavía si buscan por ahí pueden encontrar las fotos del órbiter estrellado en Marte. Entonces, ¿por qué les hablo de errores? ¿Por qué esta fascinación por los errores? Porque esa época, la época de los errores que estuvimos viendo recién, era la época donde realmente las cosas tenían solución, donde podíamos encontrar los problemas, donde podíamos meter más gente a revisar el código y darnos cuenta del tipo de cosas que podrían estar influyendo en que las cosas salgan bien o que salgan mal. Esa era una época que duró hasta hace poco. Hasta hace poco tuvimos esta capacidad. En este momento, la inteligencia artificial y en general todos los algoritmos que aprenden, ya sea por machine learning, ya sea por algoritmos genéticos, ya sea por lógica difusa, no importa cuál sea el mecanismo que estemos usando, ya no depende solamente del código, sino que podemos tener errores en códigos que están perfectos. Y eso es a lo que le tenemos que tener más respeto e incluso miedo en este momento. Y por eso es que el llamado es que vayamos revisando cada uno de estos elementos porque los problemas recién empiezan. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ética y computadores. Cuando se habla de ética y computadores, en general se habla en un paraguas gigante sobre ética computacional. Ética computacional se divide en tres partes: Cyber Ethics, Robo Ethics y Machine Ethics. No voy a meterme en cada uno porque podríamos estar 6 horas hablando de esto y yo sé que probablemente tienen que almorzar o pasar la cuarentena o lo que sea que tengan que hacer. Pero rápidamente, CyberEthics tiene que ver con las éticas de las personas que hacen código, que las personas que hacen software, las personas que hacen robots, las personas que automatizan sistemas, las personas que construyen los productos que vamos a ver mañana. El cómo se comunican, cuál es el esquema de ética que en conjuntos construyen y que en conjunto transmiten. Luego tenemos el RoboEthics, que tiene que ver con la ética que se le incorpora, la ética que los humanos le incorporamos a las máquinas. Como por ejemplo, un ejemplo que vamos a estar explorando más adelante, qué hacer si un auto, un vehículo, un carro autónomo se encuentra en un problema en el que tiene que tomar una decisión y esa decisión podría ser que tiene que o colisionar contra un objeto o pasar y arrollar sobre alguien. ¿Cómo tomar esa decisión? ¿Quién toma la decisión de cuál vía es más importante? Evidentemente hay un tema ético. Y luego hay otro que se llama Machine Ethics, que es la ética de las máquinas, de la ética propia de las máquinas. El cómo las máquinas generan, a través de la inteligencia artificial, casos de borde en los cuales toman decisiones y esas decisiones son su ética. Entonces, esto es un poquito lo que abarca estos campos de acción y vamos a ver a qué se refieren. De Cyber Ethics, que tiene que ver con las personas, hay
lo que usualmente se habla son los 10 mandamientos que aplican a las personas que hacen el sistema. No vas a usar computadores para dañar a otra gente, no vas a interferir con el trabajo de otra gente, no vas a estar metiéndote en los archivos de otras personas, no vas a usar un computador para robar, no vas a usar un computador para hacer falso testimonio, no vas a copiar o usar software propietario por el cual no has pagado, no vas a usar otros recursos computacionales sin autorización, no te puedes apropiar del el output intelectual de cierta gente. Y aquí hay algo muy importante en el punto 9, y por eso lo puse en rojo, para los que tengan monitor a color, lo que está en rojo, consecuencias sociales del programa que estás escribiendo o el sistema que estás diseñando. Eso es fundamental. En este momento no podemos construir software sin preguntarnos cuáles son las consecuencias sociales de los software que estamos construyendo o diseñando. Entonces, vamos a ver por qué me gusta mucho esa y por qué le insisto tanto a ese tema. Cuando hablábamos de roboethics, de las éticas propias de las máquinas, la ética que generan las máquinas, evidentemente nos recordamos de Isaac Asimov y sus leyes de la robótica, de que un robot no hará daño a un ser humano por inacción, etc. Todos hemos leído el libro o al menos visto una mala adaptación en cine. Pero el punto de esto es que eso que era ciencia ficción y que tenían un fuerte componente de ficción, ya no lo es tanto. No lo es. En este momento, este tipo de cosas se están pensando y se están incorporando dentro de los sistemas. O sea, los temas de roboethics son relevantes al punto en que se están considerando para la vida diaria. Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo, esto es de una conversación que se tuvo a fines del 2019. Eh, ¿Puede ser castigado un sistema? O sea, si un sistema comete un error, ¿puede ser castigado? O sea, podemos... eh, ¿Cómo hacer eso? O sea, nosotros estamos acostumbrados a castigar humanos. Cometen errores o toman decisiones que van en contra del bien común y nosotros tenemos todo un sistema para castigarlo. ¿Cómo se castiga un computador? ¿Le quitamos RAM? ¿Lo ponemos a, no sé, un loop de música horrible? No lo sé. Es parte de las cosas que tenemos que preguntar. ¿Puede un sistema hacerse pasar por humano? O sea, ¿dónde está el límite? Podemos decir, por ejemplo, tener un sistema de llamados telefónicos automatizados donde el sistema nunca diga que es un sistema automatizado y donde se haga pasar por un humano. Hay un tema ético ahí de hasta dónde estamos enseñándoles a las máquinas a ser perfectos mentirosos. ¿Puede repararse por software problemas de hardware? ¿Qué pasa si hay un problema de hardware y yo meto código para que lo solucione? No estoy a través de eso solucionando por algo efímero un problema que es duro, que es físico. Entonces, evidentemente, estas son cuestiones que están en boga en el día de hoy y son problemas que se han dado hace poco. Entonces, ahí es donde vienen todos estos temas de qué pasa si un sistema toma ciertas decisiones, como por ejemplo, bueno, voy a salirme de la pantalla para no. ¿Qué pasa con el dilema del tranvía? ¿Qué pasa con tomar la decisión? La inacción pasa a llevar a mucha gente, en cambio yo si tiro la palanca, hago que el tranvía cambie de dirección y solamente afecte a una persona. Eh, ¿Puede un sistema ser castigado por tomar una decisión u otra? ¿Podemos legarle a un computador o a un sistema tomar estas determinaciones por su propia cuenta? Por otro lado, ¿puede un sistema, eh, puede un sistema hacerse pasar por un humano? Nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a resolver esos captchas como el que aparece ahí. Espero que todos los que me estén escuchando sean humanos. Un captcha después para verificar.
Y por último, el Boeing 737. Tuvimos un problema del Boeing 737 donde finalmente se optó por evitar que volaran los Boeing 737. Tuvimos problemas, varios de ellos tuvieron problemas importantes. Y esos problemas importantes, al hacer la investigación, nos dimos cuenta que había un problema de diseño físico de la estructura que fue compensado por software, donde se le hizo creer a las computadoras a bordo que el tamaño de las turbinas era menor al tamaño real de las turbinas que tenían en realidad. Y evidentemente eso, eh, las máquinas lo entendían bien, pero los pilotos, como humanos, actuaban en consecuencia de lo que ellos veían y sentían físicamente. Por lo tanto, había una desconexión entre ambos mundos. Ahí estoy leyendo, vi que Daniel es humano, así que muy bien, bien Daniel. Todos los otros, ni idea, pero bien Daniel. Entonces, sigamos hablando. Cuando empezamos a hablar de sesgo algorítmico o sesgo en la data, empezamos a tener algunos problemas, porque tenemos sistemas que son complejos, pero que aprenden de los datos que le alimentamos. Y si nosotros le alimentamos basura, el sistema se va a convertir en basura. Hay un ejemplo aquí, que es el que tengo en pantalla, que es el de TEI. TEI es un sistema de inteligencia artificial que creó Microsoft en el 2016, a principios del 2016, y que la gracia de TEI es que aprendía de Twitter y aprendía de las cosas que a la gente le hacían gracia, aprendía de las cosas que la gente consideraba que eran más viralizables, aquellas cosas que le daban más retweets y aquellas cosas que le daban más favoritos o corazones, lo que había en el 2016. Me han cambiado tanto Twitter que, bueno. Y ahí vemos una conversación real. Lo que estamos viendo ahí es una persona preguntándole a Tay si soporta el genocidio y Tay dice, obvio que lo hago. Ah, perfecto. ¿Y a qué raza? Ay, ¿me conoces? Mexicanos. Y esto solamente es un ejemplo del tipo de cosas que respondía a Tay. Tay efectivamente respondía cosas mucho más terribles de estas, porque efectivamente la gente empezó a reforzar el conocimiento, la base de conocimiento de Tai, a partir de una serie de trampas, de generarle datos que eran maliciosos, que eran eh, efectivamente para hacer que su comportamiento fuera negativo. ¿Se aprendió una lección? Bueno, espero. Al menos ahora TEI sirve como contraejemplo de lo que no se debe hacer en temas de reforzamiento. Entonces, ahora, a mí me encantaría decir que este tipo de cosas solamente pasan en entornos de esquemas de inteligencia artificial con aprendizaje automático. Pero la verdad es que no se necesita a un grupo de trolls enseñarle a una máquina a comportarse de mala forma. Porque muchos de los sistemas que nosotros usamos actualmente están entrenados con datos que usamos todos los días. Y lamentablemente, los datos que usamos todos los días tienen un sesgo, que es el sesgo cultural que estamos llevando hacia adelante. Por ejemplo, no sé si lo han notado, el 50% de la población humana es femenina. Y la mayoría de las cosas están diseñadas para hombres. Para que se hagan una idea, el 2011, que para ustedes debe ser como antes de ayer, el 2011 recién existieron los muñecos de prueba para choques automovilísticos con anatomía femenina. Antes de eso, todos los muñecos de prueba, los crash test dummies, no la banda, los reales muñecos, se hacían con una disposición masculina. Para montones de estos más datos, les recomiendo mucho leer este libro, para que no piensen que es un fondo de mentira el de atrás. Leer este libro, Invisible Woman, ahí donde está el foco, ahí, camarita amiga. Invisible Woman de Caroline Criado es un muy buen libro donde se revisan todos los temas que tienen que ver con
sesgo, el sesgo que tienen las culturas respecto de las mujeres, pero no solamente a nivel de el día a día, sino que eh, no sé, desde el tiempo para cruzar un semáforo, pasando por el largo de la vestimenta, el costo de las cosas, etcétera. Hay una cantidad de sesgo enorme y este sesgo está incorporado dentro de cualquier modelo de datos que nosotros tengamos. Si son datos de la vida real, los datos de la vida real van a estar tan sesgados como la vida real. Veamos ejemplo también de Machinetics. Estos eh, no sé cómo llamarle, estas ranitas eléctricas que vemos en pantalla, son unas ranitas que fueron creadas en una universidad, creo que es Bélgica, por ahí me puedo equivocar, pero fueron creadas en una universidad y la gracia que tenían estas ranitas es que entre ellas se podían comunicar y podían encontrar comida, electricidad, evidentemente, no piensen que comen. Bueno, lo importante es que estas ranitas se les dio la posibilidad de que fueran creando ellas su propia capacidad de avisarle al resto de las ranitas dónde había comida y dónde había veneno. Y al dejarlas unas cuantas generaciones, estas ranitas, sin ninguna programación adicional, llegaron a la conclusión de que la mejor estrategia era encontrar dónde estaba el alimento y decirle al resto que era veneno. Para ellas, acaparar por completo el supply, la distribución del alimento. Nadie programó eso, nadie programó ese comportamiento. Esa es ética generada por máquinas. Eso es egoísmo generativo. ¿Por qué? Porque se les puso en un entorno donde su principal foco era sobrevivir. Y bajo esa presión, las ranitas generaron automáticamente su propio esquema de ética que era compatible con esta competencia sin fin. Entonces, no solamente, les quiero contar esto porque no se trata solamente de, es que alguien programó que las cosas fueran así. No, se pueden dar cosas que hay que estar evaluando precisamente porque la interacción, especialmente en redes neuronales, es tan compleja que perfectamente podría generar un elemento negativo hacia el ambiente o hacia los usuarios de un sistema. Veamos otro ejemplo. Acá estamos viendo un sistema que se usa actualmente en Estados Unidos, que es el sistema COMPAS, que es el Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, que es un sistema que usan los jueces en algunos de los estados de Estados Unidos, no en todos los estados, donde lo que hacen es incorporan los datos de una persona y a partir de un sistema de inteligencia artificial recorre la hoja de vida de la persona, recoge la información que hay sobre ella y a partir de ella dice, ¿sabes qué? Esta persona puede salir con fianza, esta persona podríamos dejar que salga o podríamos perfectamente decirle, ¿sabes qué? No es posible contar con ninguna salida alternativa. El problema de Compass es que las decisiones que toma están basadas en el histórico de decisiones judiciales que hay en el sistema. Y como ven en el ejemplo, acá en pantalla, pueden darse cuenta que efectivamente el sistema Compass tiene una predilección por a la gente que reconoce racialmente distinta para darles unas sanciones mayores y ponerles mucho menos riesgo a personas que han tenido asalto agravado, robo, tráfico de drogas, versus otras personas que tienen solamente una acusación en su contra. Este es un sistema que está bajo revisión actualmente en Estados Unidos, es el ejemplo claro de por qué no podemos tomar la data que existe históricamente y meterla dentro de los sistemas sin cuestionarnos cuál va a ser el efecto que tiene. Entonces,
Entonces, vamos a hacernos la pregunta que en este momento están todos preguntándose en sus casas. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué Alejandro viene y me dice, tenemos que tener ojo, tenemos que tener mucho cuidado con los temas éticos en la computación? ¿Por qué él insiste con que esto tiene que ver conmigo? Si yo no tomo decisiones de esto, no programo el sistema, no tengo ranitas dando vueltas por mi casa. Bueno, hay algo importante que tiene que ver precisamente con que todo producto de inteligencia artificial tiene el potencial de hacer daño aunque esté libre de errores. Esto es súper importante. O sea, si están desesperados porque deje de hablar, apréndanse esta slide y apaguen todo. Todo producto de inteligencia artificial tiene el potencial de hacer daño aunque esté libre de errores. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el software que es testeado, pasa por revisiones de calidad y finalmente se dice está ok y puede pasar a producción. Pero los sistemas de inteligencia artificial pueden comportarse horrible solamente con data mala. Basta con que yo tenga mala data o mala selección de la data para que todas las cosas se vayan rápidamente al peor escenario posible. Especialmente cuando nosotros usamos sistemas de inteligencia artificial tanto para la analítica predictiva como para la analítica prescriptiva, ya sea para predecir el comportamiento que va a tener algo, como para directamente tomar decisiones y hacer que estas decisiones impacten en la gente. En el entorno bancario, que es el entorno que probablemente ustedes, en el que ustedes se sienten más cómodos, eh, una cosa es que nosotros podamos predecir la capacidad de crédito, la capacidad de pagos de una persona. El tema es que con qué datos lo estamos haciendo. Hay un ejemplo de una empresa en Estados Unidos que toma todos los datos de la persona, desde que entra a solicitar un crédito, pasando por su perfil en Facebook, pasando por si su nombre tiene, cuántas mayúsculas tiene, cuántas vocales tiene dentro, pasando por con qué color de lápiz firmó los documentos. Y a partir de todo eso, saca un estado y le dice, ¿sabes qué? A ti te voy a dar crédito y a ti no. Y donde simplemente lo que se está haciendo es meter toda la data sin hacer ningún análisis del impacto que tiene, sin ningún análisis de por qué se está tomando estas decisiones, y simplemente se hace analítica prescriptiva donde se automatiza la entrega o no de créditos. Ahora, se está trabajando en esto y hay algunos esquemas para poder resolver los temas de bias, de sesgo. Lo que estamos viendo acá es acá se me olvida. Lo que estamos viendo acá es un framework para quitarle el bias, para quitarle el sesgo a los sistemas de inteligencia artificial. Este sistema siempre se me olvida el nombre, se los digo pronto. Fue desarrollado en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, precisamente para reducir el riesgo, para reducir el problema que se puede generar en los sistemas cuando tú tienes inteligencia artificial y no estás tomando en cuenta los efectos que pueden tener estos elementos. Este sistema se llama AI Blind Spot, que es un framework que no es software, no es algo que se instale, sino que es una serie de reglas que se le pasan a los desarrolladores y a los alimentadores de los sistemas de inteligencia artificial para, primero, tener data representativa, para tener conciencia del mal uso que se le puede dar a la data, para tener temas de privacidad, eh, para tener, por ejemplo, si podemos estar discriminando a la gente, eh, si podemos explicar las decisiones que está tomando el sistema, cuáles son los criterios de optimización que está tomando, si está generalizando errores, y si me está dando la posibilidad de tener el derecho de refutar las decisiones que tomó este sistema. Entonces,
Este sistema lo que me permite es planear las cosas con una visión para evitar sesgo, y si yo incorporo el sesgo, me da la posibilidad de tomar esos reclamos e incorporarlos como aprendizaje nuevo para en las próximas ejecuciones evitarlo. Entonces, el problema para evitar esto es precisamente evitar el origen. O sea, si tenemos un origen que está sesgado, como en el ejemplo acá, donde yo tengo gente que yo digo, bueno, este es mi universo, es muy homogéneo, mi universo se comporta más o menos exactamente igual, y los meto a un sistema y con ese sistema tomo decisiones, y esas decisiones del sistema le pegan a otro grupo de gente que dice yo no estoy representada en esto. Las decisiones tomadas por el sistema no son concordantes, no reflejan mi calidad. Entonces, una de las cosas que se puede hacer efectivamente es poder hacer el loop, el poder incorporar esa visión dentro del sistema. Entonces, vamos a las cosas que se pueden hacer y con esto paro de aburrirlos. Cosas que se pueden hacer. Principalmente tiene que ver con, voy a quitarme de aquí. Uno, incorporar ética y sesgo como parte de la evaluación de proyectos relacionados con datos. Es decir, cada vez que haya un proyecto que tenga que ver con datos, un proyecto de Big Data, un proyecto de inteligencia artificial, la idea es poder incorporar la temática de ética y sesgo, ya sea como riesgo o como parte de la planificación de los proyectos. Después, otro elemento importante es generar la cultura de calidad que incluya ética computacional. A mí me tocó participar el año pasado en una conferencia en Valdivia, y me tocó compartir mesa con gente que jamás había conocido el término de ética computacional. Y nos pidieron que hiciéramos un sistema. Y en la mesa, los sistemas que aparecían como ideas para hacer un sistema ficticio eh, eran, eh, todos eran una especie de Facebook del terror mezclado con Cambridge Analytica. Era así como influyamos en la gente a partir de su comportamiento. Y ese tipo de cosas no son muy felices. O sea, son cosas que si no te las cuestionas inmediatamente, probablemente no estás eh, teniendo la visión completa de los riesgos que hay en no incorporar elementos éticos dentro de computación. Eh, Otro elemento importante, promover la existencia de los guardianes de la ética computacional, tanto en roles como en aspectos culturales. Tener gente que esté activamente levantando la mano y diciendo, hey, ¿sabes qué? Creo que sería importante incorporar ciertos chequeos, o que haya ciertas personas que estén permanentemente cuestionando los sistemas, es saludable y es muy positivo para cualquier organización. Otra cosa importante, definir políticas de calidad y de quitar sesgo para los sets datos históricos de la compañía. Estoy seguro que todas las compañías tienen datos y que todas esas compañías están tomando esos datos y metiéndolos en sistemas de inteligencia artificial para que se pueda tomar data más rápido, se pueda tomar decisiones más rápido a partir del comportamiento histórico. El problema es que si el comportamiento histórico tiene el sesgo de las personas que tomaron esos datos originalmente, nuestro sistema va a repetir el mismo camino. Y por último, ajustar los procesos que se detecten como fuentes de datos sesgados. Es decir, no basta con arreglar las cosas ad post. Si yo me di cuenta que hay un elemento sesgado, hay una introducción de datos sesgados en algún punto, la idea es hacer modificaciones en el proceso para evitar que se sigan acumulando esta data sesgada. Eso, espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias por la atención. Quiero agradecer a Digital Bank por el espacio. Y bueno, quedo disponible ahora para preguntas que me puedan querer hacer. Ahí A ver, voy a, tenemos, voy a revisar algunas preguntas de las que me mandaron al... ¿Existen técnicas? Me pregunta Daniel una muy buena pregunta. ¿Existen técnicas para analizar el sesgo en un determinado dataset?
Sí, existen. Efectivamente hay algunos algoritmos que se usan en algunas librerías. Tú puedes encontrar en Python, en R, en Julia, en un montón de sistemas. Puedes encontrar algunos scripts que te permiten hacer análisis de el comportamiento que tienen las variables y te empieza a mostrar que hay sobre-representación de un dato versus otro, o que, por ejemplo, el peso que tiene un dato dentro de un árbol de decisiones es mucho mayor que el resto. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, para la gente que trabaja en data science, es un punto de entrada muy, muy positivo a la hora de poder detectar sesgos. Ahora, evidentemente, esto siempre se tiene que ver la data junto con el contexto. Tú no sacas nada con ver la data por sí sola, tienes que saber cuál es el contexto de las decisiones que se quieren tomar respecto a ella. Voy a mirar qué más me dicen ahora. Me dicen que hay varios que no son bots. Muy bien, los felicito, yo tampoco. Em, tu, 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 tu. Los nombres de los robots se los consigo, no me acuerdo cómo se llaman las ranitas robots, se los consigo, pero fue un experimento muy interesante que hicieron en una universidad, creo que Bélgica, creo que era en Bélgica este tema, porque hablaban francés, pero no eran franceses, pero bueno. Em, ¿Qué más? Me hacen una pregunta muy interesante que tiene que ver con RPA. RPA efectivamente en este momento se está usando mucho para temas de mezclarlo con inteligencia artificial. Evidentemente RPA es una herramienta poderosísima que está tomándose por completo el entorno corporativo, precisamente porque resuelve mucha de la problemática tradicional de tomar datos y meterlos al sistema. Pero evidentemente, RPA, cuando empieza a sacar datos o empieza a traspasar datos de un lado para otro, tiene que tomar ciertas decisiones. Y hay las grandes herramientas de RPA tienen motores de inteligencia artificial o se pueden conectar ya sea a Watson, a Google, a IBM o a donde sea, o a Microsoft, para ir a preguntar, ¿sabes qué? Este dato, a partir de los datos históricos, ¿cómo debería comportarse? Y a partir de eso, evidentemente, toma una decisión u otra. Evidentemente, cuando nosotros estamos haciendo esto como una recomendación, piensen en Stanislav Petrov, cuando el computador me dice, eh, ojo que esta persona debería estar en este lado, estamos dejando que un humano tome la decisión y que pueda decir, sí, efectivamente está bien esto. No está conectado Alejandro, parece que ahí sí, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, quedó freeze, como dice Gustavo, quedó freeze. Alejandro, algo pasó, pero se hicieron bastantes preguntas, así que nos dejó bastante claro muchas de las cosas que nos comentó sobre la inteligencia artificial, que quizás no teníamos claro porque siempre llegamos y nos enfrentamos como organizaciones, y lo bueno acá es justamente ir pasando por todos los temas éticos y, como nos decía también, ir revisando la data, porque muchas veces llegamos y nos lanzamos como organizaciones y no nos preocupamos de la información que le estamos entregando a estas herramientas que hoy día llegaron para quedarse y que obviamente van a ser de mucha utilidad para todas las organizaciones, sobre todo hoy en día. Pero siempre
por lo que nos dejó en claro Alejandro, tiene que estar de la mano la parte humana. Tenemos que estar detrás éticamente apoyando todos los procesos de inteligencia artificial. No volvió para responder algunas preguntas más, pero sí, ahí por ejemplo Oscar nos está diciendo, Alejandro, mil gracias, déjanos tus datos. Obvio, les vamos a mandar toda la presentación que se hizo hoy día de parte de Alejandro, de todos los comentarios, todas las preguntas, se las vamos a pasar también a Alejandro para que las podamos responder. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todo el equipo de Practia. Él pertenece a la empresa de Practia que nos dio hoy día la charla. Agradecerle a la Caro Marchand, que fue quien también nos apoyó estas semanas para hacer posible que estuviera Alejandro con nosotros en esta charla de 1 hora de todos los días martes. Dejarlos invitados porque la próxima semana, en este ciclo de webinar que vamos a tener los días martes, a la 1 de la tarde en Chile, a las 2 en Argentina, a las 12:11 en Centroamérica y en la parte norte, vamos a tener a Ipsos, una empresa que nos va a presentar un estudio que lo vamos a lanzar el día de mañana para que todos ustedes estén conectadísimos. Recuerden que tenemos nuestros canales digitales, todas nuestras redes sociales. A fin de mes se nos viene un nuevo Digital Bank Online. A las startups que quieren participar también vamos a tener un nuevo Demo Day, así que agradecerles a todos. Mira, ahí están, Alejandro, ahí está Alejandro, las ranitas eléctricas se llaman Animats, por si quieren buscarlas. Así que ahí nos piden difundir por las redes la síntesis, por supuesto, les vamos a mandar toda la información. Les repito, agradecerle a todos los que estuvieron conectados desde México hasta Argentina, en Paraguay con 5 días. Así que nos vemos el próximo martes en un nuevo webinar. Agradecido de todos los que estuvieron hoy día, agradecido de Alejandro, nos vemos. Vamos a volver con un tema muy interesante la próxima semana. Chau, chau.